¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles una vez más, deseando que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Y qué gozo es poder compartir una vez más a través de estos medios el capítulo correspondiente al día de hoy en el programa Reavivados por su Palabra. Estamos iniciando el quinto libro del Nuevo Testamento, el libro Hechos de los Apóstoles. Y por supuesto vamos hoy a estudiar el capítulo número 1 del mismo. Los primeros versos van a identificar al autor de este libro, cuando el mismo Lucas va a mostrarnos que él lo está escribiendo. Hace referencia al primer tratado, es decir, al evangelio que lleva su nombre, y va a tener el mismo destinatario, Teófilo. Es decir, Lucas continúa escribiéndole a Teófilo todo lo que ha ocurrido con Jesús y va ahora a escribirle lo que ha ocurrido con la iglesia primitiva. Él indica que en su primer tratado ha escrito todas las cosas que Jesús hizo. Sin embargo, por supuesto, no escribió todo lo que Jesús hizo o predicó. Y esto lo podemos ver al comparar el Evangelio de Lucas con el de Juan. Juan va a agregar mucha información que Lucas omite, así como omiten los otros evangelistas. Y Lucas también va a agregar algunas cosas, va a colocar algunas cosas, va a decir algunas cosas que Juan omite en su Evangelio, dando a entender que la vida de Cristo Jesús puede armarse a través de los 4 evangelios. Lucas hace una referencia aquí al sufrimiento de Cristo, a su padecimiento, a su resurrección, a la aparición que hace a sus discípulos y la promesa reiterativa de que serán bautizados en el Espíritu Santo. Él les dice: Juan bautizó en agua, ciertamente Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días, es decir, en poco tiempo, dentro de poco. Y les indica quedarse en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu Santo. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos todavía tenían un concepto equivocado del reino de Dios. Todavía tenían un concepto equivocado de lo que Jesús iba a hacer. Todavía estaban esperando a un rey terrenal que les liberara del poder de Roma. Pero Cristo les responde: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y la sazón que el Padre colocó solamente sobre él. Pero hace otra vez la promesa: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, vamos a entender un poquito la promesa que el Señor hace del Espíritu Santo. Dos cosas iba a realizar el Espíritu Santo. La primera, iba a confirmar toda verdad que Jesús había ya predicado, que Jesús había dicho, que Jesús les había enseñado. Por eso es que Juan, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, habla del Consolador, dice que él va a hablar no de lo suyo, sino que va a tomar todo lo de Cristo y lo va a transmitir a sus discípulos. Es decir, la primera función del Espíritu Santo es confirmar en nuestros corazones la verdad que ha sido ya predicada, la verdad que ha sido enseñada, la verdad que ha sido revelada. Pero lo otro que el Espíritu Santo iba a hacer en los discípulos era a capacitarlos para que ellos se convirtieran en instrumentos de salvación para otros. Por eso la recepción del Espíritu Santo es tan importante para la iglesia en la actualidad. Es tan importante para ti y para mí, porque ella dará el último impulso. Ese bautismo dará el último impulso, la gran fuerza para que terminemos pronto la obra del Evangelio. Y el Señor les dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, indicando de esta manera cómo el evangelio iba a ir creciendo desde la capital de Israel, desde allí de Jerusalén, desde ese grupito de 120 personas que serían los primeros receptores del Espíritu Santo, hasta expandirse por todo el mundo la verdad de un Salvador. Ese poder que fue prometido a los discípulos, ese mismo poder que fue allí anunciado que recibirían aquellos hombres quedándose en Jerusalén, está prometido para la iglesia de hoy. Ahora, ¿cómo fue que ellos lo recibieron? ¿Cómo fue que ellos fueron capaces de ser receptores del Espíritu Santo? ¿Cómo fue que la tercera persona de la divinidad los tomó y los utilizó? El resto del capítulo número 1 vamos a encontrar a los discípulos en oración, en confesión, en arrepentimiento. Vamos a encontrar a los discípulos en una entrega sincera a la obra. Miren cómo dice que después que Jesús hace la promesa, fue recibido arriba en el cielo. Ellos estaban mirando hacia las nubes, viendo al Señor desaparecer, cuando un ángel se les coloca al lado y le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado arriba volverá, bendito sea el Señor. Reitera la promesa del regreso de Jesús, y del regreso de Jesús tal y cual como estuvo en esta tierra, encarnado, tal y cual como nosotros o como le vieron los discípulos. Nosotros tendremos el privilegio de verle, por supuesto, con un cuerpo glorificado. Y dice que los discípulos regresaron gozosos a Jerusalén. Ya no son los mismos discípulos tristes, los mismos discípulos cobardes, los mismos discípulos pusilánimes que estaban antes allí en la crucifixión de Cristo, sino que regresan con una intención diferente, con una acción diferente. Y dice la palabra de Dios que se dedicaron a la oración. Si nosotros queremos hoy recibir el Espíritu Santo, si queremos tener o queremos ser instrumentos del Espíritu Santo, queremos que Él nos utilice, no nos va a utilizar en nuestra vana forma de vivir, no nos va a utilizar siguiendo en las mismas costumbres, en las mismas andanzas. Necesitamos una conversión. Ahora, miren qué interesante, porque esa obra de conversión la va a realizar el Espíritu Santo. Esa obra de conversión la realiza el poder del Señor Jesús a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando así se lo permitimos. Pero entonces viene la plenitud para que nosotros seamos instrumentos de salvación. La lluvia tardía que está prometida a esta iglesia no vendrá para transformar a nadie. No vendrá para cambiar los gustos de nadie. No vendrá para hacernos cristianos verdaderos. No, ese proceso ya tiene que haber pasado. La plenitud del Espíritu Santo, la lluvia tardía que está prometida para la iglesia, vendrá para darle el empuje a los instrumentos del Señor para terminar la obra. Me gusta la forma como la inspiración lo dice. Así como fue el inicio de la obra abundante, mucho más abundante será el final de la misma, cuando tú y yo, investidos del poder del Espíritu Santo, prediquemos este precioso evangelio. Así que vamos este día a pedirle al Señor que nos tome como enteramente suyos, nos bautice con su Espíritu Santo, que nosotros podamos entregarle al Señor todo cuanto tenemos que entregarle para que Él nos utilice entonces completamente. El capítulo termina con la escogencia de Matías como el sucesor de Judas. Pedro le dice a los otros: hay que escoger a alguien para completar los 12, que ocupe el cargo de Judas Iscariotes, que ocupe el cargo de el que traicionó a Jesús. Utiliza una referencia del Antiguo Testamento, del Salmos, cuando dice: otro ocupe su lugar. Echan suerte. Cómo la echaron no está definido, pero la suerte cayó entonces en Matías. Y él
va a ocupar el lugar de Judas Iscariotes. Es verdad que luego Pablo se identifica también como apóstol y algunos argumentan que Matías no pudo haber sido el escogido porque no hay ninguna referencia posterior a él en el libro de los Hechos, pero recuerda que no hay mucha referencia tampoco sobre otros discípulos, así que esto no es un argumento para indicar que no era. Matías es escogido, forma parte de los 12, y aunque para el mundo quizás la escogencia era una escogencia tonta, era ser cabecilla de un grupo destinado a la persecución, para efectos de la iglesia era una tremenda responsabilidad ser parte de aquellos que tendrían el privilegio de edificar la iglesia del Señor. Dios nos ayude a nosotros para que por su gracia divina también seamos instrumentos, ya no de la edificación de la iglesia, sino de la culminación en el edificio del reino de los cielos. Culminemos esta obra. No seamos simplemente espectadores, sino protagonistas de lo que Dios desea hacer al final de la historia. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre eterno que estás en los cielos, añoramos, Señor, el bautismo del Espíritu Santo. Queremos, Señor, que nos utilices para predicar este evangelio con poder, para predicar este evangelio a toda nación, tribu y lengua. Queremos ser los instrumentos, Señor, que utilices para terminar tu obra. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos, amigas.